Darius, un estudiante diligente y ambicioso con sueños de convertirse en médico, estaba sentado en su pupitre en el aula, emocionado por presentar su proyecto meticulosamente preparado sobre medicina. Su corazón latía rápido, no por nervios, sino por la pasión que sentía por el tema. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar, el señor Thompson, el profesor, lo interrumpió abruptamente. Su voz era fría y cortante, impregnada de una sospecha injustificada. «Darius, hazte a un lado», ordenó, entrecerrando los ojos. La sala cayó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a Darius, con la confusión y el miedo reflejados en los rostros de sus compañeros. Thompson acusó entonces a Darius de estar involucrado con drogas, una afirmación tan absurda e infundada que sorprendió a todos, incluido el propio Darius. La acusación no solo era un ataque personal, sino un acto deliberado de discriminación racial, dirigido a Darius por el color de su piel. La sala se llenó de murmullos de incredulidad, pero la autoridad que ejercía Thompson mantenía a todos en sus asientos, paralizados por el asombro. Darius, aún conmocionado por la acusación, intentó defenderse. Su voz, normalmente fuerte y clara, vaciló con una mezcla de miedo e indignación. «Señor Thompson, eso no es cierto, yo nunca», comenzó, pero Thompson lo interrumpió, su tono cargado de desprecio. «Basta, Darius, no necesitamos escuchar más mentiras». El peso de las palabras del profesor colgaba en el aire, pesado y opresivo. La administración, que siempre había hecho la vista gorda ante el comportamiento cuestionable de Thompson, no ofreció ningún apoyo. Darius sintió como las paredes se cerraban a su alrededor, su ansiedad aumentando al darse cuenta de que estaba solo en esta lucha. La injusticia de la situación era asfixiante, y la falta de apoyo por parte de la administración escolar solo agravaba su sensación de impotencia. Lo que antes era un entorno de aprendizaje seguro se había vuelto hostil, un lugar donde su raza se usaba en su contra. En casa, el peso de los acontecimientos del día aplastaba a Darius, abrumándolo con una sensación de desesperación. Se sentó al borde de su cama, mirando fijamente al suelo, su mente inundada de preguntas sin respuesta. ¿Por qué había hecho eso Thompson? ¿Qué había hecho él para merecer acusaciones tan infundadas? Su madre, al percibir su angustia, se sentó a su lado y le colocó suavemente una mano en el hombro. «Darius, sabes que esto no se trata de ti. Se trata de su prejuicio, no de tu carácter», dijo suavemente, su voz llena de una mezcla de enfado y tristeza. A pesar de las palabras reconfortantes de su madre, Darius no podía sacudirse la sensación de traición. La escuela, un lugar donde había destacado y soñado con un futuro brillante, se había convertido de repente en un campo de batalla donde luchaba por su dignidad e identidad. El abrazo de su madre le proporcionó algo de consuelo, pero el dolor de la injusta acusación persistía, y sabía que esto era solo el comienzo de una lucha mucho mayor. Al día siguiente en la escuela, Darius sintió el peso de los acontecimientos del día anterior presionando sobre él. Caminaba por los pasillos con una sensación de incomodidad, consciente de los murmullos y las miradas de reojo de sus compañeros. Estaba claro que la noticia de la acusación de Thompson se había extendido rápidamente. Darius se sentía aislado, sin saber quién, si acaso alguien, le creía. En medio de este caos, Lena, su amiga cercana y una activista apasionada, se le acercó. «Darius, no puedes dejar que se salga con la suya», dijo con firmeza, sus ojos llenos de determinación. Darius la miró, su expresión era una mezcla de confusión y desesperanza. «¿Qué puedo hacer, Lena? La administración no me va a escuchar». «Están de su lado», respondió, su voz teñida de desesperación. Pero Lena no se dejó desanimar. «Por eso mismo tienes que luchar. Si no te defiendes ahora, esto seguirá ocurriendo, no solo contigo, sino con otros también», insistió. Sus palabras tocaron una fibra en Darius. Por primera vez desde el incidente, sintió un destello de resolución. Se dio cuenta de que no podía quedarse en silencio. Tenía que limpiar su nombre y desafiar el racismo sistémico que permitía a profesores como Thompson prosperar. Lena y Darius pronto se dieron cuenta de que, para luchar, necesitaban pruebas. Pasaron horas después de la escuela pensando en cómo demostrar que la acusación de Thompson no solo era falsa, sino también producto de prejuicios raciales.
Tenemos que investigar su pasado, sugirió Lena. Si ha hecho esto antes, debe haber algún registro. La idea parecía abrumadora, pero Darius sabía que era su mejor oportunidad. Comenzaron hablando con otros estudiantes que podrían haber tenido experiencias similares con Thompson. Lo que descubrieron fue tanto impactante como desalentador. Varios estudiantes habían sido injustamente atacados por Thompson en el pasado, pero sus quejas habían sido ignoradas o encubiertas por la administración. Armados con esta información, Lena y Darius decidieron llevar su investigación un paso más allá. Comenzaron a revisar antiguos registros, buscando cualquier queja formal o medidas disciplinarias contra Thompson. Cuanto más descubrieron, más claro quedaba que Thompson tenía un historial de atacar a estudiantes minoritarios, y que la escuela había fallado sistemáticamente en tomar medidas. La realización de que esto no era un incidente aislado alimentó su determinación de exponer la verdad. Dándose cuenta de la magnitud de lo que enfrentaban, Lena decidió que era hora de reunir más apoyo. Convocó una reunión con un grupo de amigos de confianza, estudiantes que ella sabía que estarían dispuestos a ayudar. En un rincón tranquilo de la biblioteca de la escuela, se reunieron para discutir los próximos pasos. «Tenemos que hacer esto más grande que el caso de Darius», dijo Lena, dirigiéndose al grupo. «Esto es sobre exponer el racismo sistémico en nuestra escuela y hacer que los que tienen poder rindan cuentas». Los estudiantes asintieron en señal de acuerdo, sus rostros mostrando determinación. Comenzaron a planificar cómo reunir más pruebas y cómo desafiar de manera efectiva la inacción de la administración. Las ideas fluían libremente, desde organizar una petición hasta planear una protesta pacífica. Quedaba claro que esta ya no era solo la lucha de Darius, sino un movimiento más amplio. Al concluir la reunión, Darius sintió un renovado sentido de propósito. Rodeado de amigos que creían en él y estaban dispuestos a apoyarlo, supo que tenían la fuerza para enfrentar a Thompson y a la administración. La lucha por la justicia apenas había comenzado, pero por primera vez desde la acusación, Darius sintió que la victoria estaba al alcance. El incidente entre Darius y el señor Thompson no se quedó dentro de las paredes del aula. Sin que Darius lo supiera, un compañero había grabado toda la confrontación con su teléfono. El vídeo capturaba el momento en que Thompson hacía la acusación infundada, junto con las reacciones de sorpresa de los demás estudiantes. Era una prueba cruda y sin filtros de la injusticia que Darius había sufrido. El estudiante que grabó el vídeo dudó por un momento, sin saber si compartirlo, pero al ver cómo trataban a Darius, supo que era algo que debía ser visto. En pocas horas de publicarse en línea, el vídeo empezó a ganar popularidad. Primero circuló entre los estudiantes de la escuela, luego se extendió a la comunidad local. A medida que más personas veían el vídeo, la escuela se encontró en el centro de una creciente controversia. El vídeo polarizó a la comunidad, algunos se alinearon con Darius, exigiendo justicia, mientras que otros apoyaron a Thompson, desestimando el vídeo como un malentendido o incluso como un intento de desacreditar a un maestro respetado. La línea entre el apoyo y la oposición era clara, y Darius pronto se encontró en el centro del foco público. A medida que el vídeo continuaba viralizándose, Darius se vio en medio de una tormenta mediática. Recibió mensajes desde todas direcciones, algunos llenos de palabras de aliento, diciéndole que se mantuviera fuerte y que la justicia prevalecería. Otros, en cambio, estaban llenos de insultos, amenazas y retórica racista. Darius nunca había experimentado algo así antes. El apoyo era reconfortante, pero el odio era abrumador. Cada mensaje lleno de odio era como un golpe al estómago, un recordatorio del prejuicio profundo que aún existía en el mundo. Darius comenzó a luchar para hacer frente al repentino y fuerte escrutinio. El lugar que alguna vez fue seguro y familiar, su escuela, ahora se sentía como un ambiente hostil. Cada esquina que giraba, sentía miradas sobre él, algunas llenas de simpatía, otras con desprecio. El constante bombardeo de atención era agotador, y Darius comenzó a sentir el peso de todo, presionándolo. A pesar del apoyo que estaba recibiendo, las amenazas lo hicieron temer por su seguridad, y empezó a preguntarse si realmente podría llevar esta lucha hasta el final. Con el paso de los días y la difusión del vídeo, la tensión en la escuela creció.
El silencio de la administración hablaba por sí solo, y la falta de acción solo envalentonaba a aquellos que se oponían a Darius. Lena, siempre activista, se negó a dejar que la inacción de la escuela quedara sin respuesta. Comenzó a organizar protestas pacíficas, concentraciones donde los estudiantes podían mostrar su apoyo a Darius y exigir que la administración abordara el problema. Al principio, las protestas eran pequeñas, solo un puñado de estudiantes con carteles caseros, pero a medida que se corrió la voz, más y más estudiantes se unieron. Las protestas se convirtieron en una actividad regular, cada una más grande que la anterior. Darius, aunque agradecido por el apoyo, luchaba con la presión constante. Las protestas, aunque necesarias, lo hacían sentir aún más expuesto. Ya no era solo un estudiante, se había convertido en un símbolo de la lucha contra la injusticia racial en su escuela. Lena hacía todo lo posible por mantener su ánimo, recordándole que la lucha en la que estaban era más grande que ellos. Esto no es solo sobre ti, Darius. Se trata de cambiar el sistema, solía decirle, con la voz llena de convicción. Pero a medida que las protestas crecían y los medios seguían cubriendo la historia, Darius sentía que la lucha apenas comenzaba. Darius no podía quitarse la sensación de que las paredes se cerraban sobre él, y el lugar que alguna vez consideró su segundo hogar ya no era seguro. Decidido a descubrir la verdad y sabiendo que estaban ante algo mucho más grande que su propio caso, él y Lena decidieron llevar su investigación al siguiente nivel. Una noche, se colaron en la biblioteca de la escuela, un lugar que normalmente era un refugio para estudiar y reflexionar, pero que ahora se convertía en su base de operaciones en su búsqueda de justicia. La sala, tenuemente iluminada, estaba inquietantemente silenciosa, con solo el leve zumbido de las luces rompiendo el silencio. Comenzaron a revisar antiguos registros escolares, buscando cualquier documento o informe que pudiera revelar más sobre el historial de Thompson. A medida que profundizaban en su búsqueda, descubrieron una serie de quejas e informes de incidentes presentados por otros estudiantes, la mayoría de ellos también pertenecientes a minorías. Estos documentos pintaban un panorama alarmante: un profesor que repetidamente había cruzado la línea, usando su posición de autoridad para atacar a estudiantes vulnerables. Las pruebas eran contundentes, mostrando un claro patrón de discriminación y abuso de poder. Darius y Lena no podían creer lo que estaban viendo. La administración había estado encubriendo estos incidentes durante años. Con esta nueva información en sus manos, sabían que tenían la prueba que necesitaban para llevar su lucha al siguiente nivel. Cuanto más descubrían Darius y Lena, más determinados estaban a exponer a Thompson por lo que realmente era. Encontraron registros que revelaban que Thompson había estado involucrado en incidentes similares en otras escuelas antes de ser transferido discretamente a su escuela. Estos documentos detallaban cómo Thompson manipulaba las situaciones para sembrar dudas sobre la credibilidad de sus acusadores, a menudo presentándolos como alborotadores o mentirosos. El patrón era evidente: Thompson apuntaba a estudiantes que eran fáciles de desacreditar, confiando en la falta de voluntad de la administración para enfrentar el problema de la discriminación racial. A medida que Darius leía estos archivos, su ira crecía. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de responsabilizar a Thompson por todo el daño que había causado a lo largo de los años. Lena también sentía una profunda urgencia. Sabía que se enfrentaban a un sistema poderoso, pero con estos documentos en sus manos, tenían una oportunidad real de ganar. Decidieron que el próximo paso sería presentar sus hallazgos a la administración de la escuela, con la esperanza de que el peso de las pruebas los obligara a actuar. Con esta nueva evidencia, Darius y Lena estaban listos para enfrentarse a un sistema que había permitido que las injusticias de Thompson se perpetuaran durante tanto tiempo. Darius y Lena sintieron una oleada de esperanza. Habían descubierto la verdad, y ahora era el momento de sacarla a la luz. Sin embargo, sabían que simplemente presentar las pruebas no sería suficiente, necesitaban construir un caso que la administración no pudiera ignorar. Pasaron horas organizando los documentos, creando una línea de tiempo detallada de las acciones de Thompson y de cómo la escuela había fallado repetidamente en atender las quejas. Cada pieza de evidencia encajaba como un rompecabezas, revelando la magnitud de la injusticia que se había permitido continuar durante demasiado tiempo.
Mientras se preparaban para llevar sus hallazgos a la escuela, sabían que este podría ser el momento de finalmente hacer que Thompson rindiera cuentas. Sin embargo, también entendían los riesgos. La administración podría intentar desacreditarlos o barrer el asunto bajo la alfombra, como ya había ocurrido antes. Pero Darius y Lena estaban listos para enfrentar lo que viniera. Ya no eran solo estudiantes luchando por la reputación de Darius, ahora eran líderes en una batalla contra un sistema que había permitido que la discriminación se perpetuara sin control. Con las pruebas en la mano, marcharon hacia adelante, listos para presentar su caso y exigir justicia. Mientras se preparaban para enfrentar a la administración, sabían que necesitaban más voces para fortalecer su causa. Un estudiante que había experimentado el comportamiento discriminatorio de Thompson era Ethan, un joven tímido y reservado que había soportado años de trato injusto. Lena se acercó a Ethan, explicándole sus hallazgos y preguntándole si estaría dispuesto a compartir su experiencia. Al principio, Ethan dudó, su voz apenas un susurro. «Tengo miedo. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si lo empeoro?», dijo. Pero las palabras de aliento de Lena y el creciente apoyo de sus compañeros le dieron el valor para hablar. «No estás solo en esto, Ethan. Estamos luchando por todos nosotros», le animó. Conmovido por su dedicación y comprendiendo la importancia de su testimonio, Ethan aceptó unirse a la lucha. Su historia, en la que relataba haber sido blanco de Thompson, y que la administración había desestimado como infundada, añadía peso a su caso. Con el apoyo de Ethan, Darius y Lena comenzaron a reunir más testimonios de otros estudiantes que habían sufrido en manos de Thompson. Contactaron con estudiantes actuales y antiguos, organizando reuniones confidenciales para recopilar sus historias. Cada relato era una pieza más de un rompecabezas mayor, que revelaba un patrón de acoso y sesgo que había sido ignorado durante años. Las historias variaban desde actos de discriminación flagrante hasta acciones más sutiles e insidiosas que minaban la confianza y el rendimiento académico de los estudiantes. A medida que compilaban estos testimonios, quedó claro que el comportamiento de Thompson no era un incidente aislado, sino parte de un problema sistémico dentro de la escuela. Las voces de los estudiantes, combinadas con las pruebas que Darius y Lena habían reunido, formaron una narrativa poderosa que ya no podía ser ignorada. El grupo decidió reunirse en un aula fuera de horario para planificar su estrategia. Discutieron cómo presentar mejor su caso, sopesando los riesgos y beneficios de diferentes tácticas. Era evidente que necesitaban un frente unificado para que sus demandas fueran escuchadas. La sesión de estrategia del grupo reveló un creciente sentido de solidaridad y determinación. Planearon organizar una manifestación más grande para resaltar el problema y presionar a la administración. La reunión fue intensa, con cada estudiante aportando ideas y ofreciendo apoyo. Mientras hablaban, Ethan comenzó a abrirse más, compartiendo no solo sus propias experiencias, sino también el impacto que las acciones de Thompson habían tenido en su autoestima y rendimiento académico. La sala se llenó de un sentido compartido de propósito, ya que los estudiantes que antes se habían sentido aislados y sin poder ahora encontraban fuerza en su voz colectiva. Decidieron que el siguiente paso sería utilizar sus testimonios combinados para presionar a la administración y que tomaran medidas reales. Al presentar un frente unido, esperaban forzar a la escuela a reconocer la gravedad del problema y tomar pasos significativos para abordarlo. La energía en la sala era palpable, una mezcla de esperanza y determinación que impulsaba su compromiso de llevar esta lucha hasta el final. Ya no eran solo un grupo de estudiantes, eran un movimiento, y estaban listos para tomar su postura. Lena tomó la iniciativa en la organización de una protesta pacífica en la escuela, un poderoso acto para exigir justicia para Darius y desafiar los problemas sistémicos que habían descubierto. Pasó días coordinando con estudiantes, creando pancartas y difundiendo el mensaje a través de las redes sociales y el boca a boca. El día de la protesta, los estudiantes se reunieron en el césped frente a la escuela, sosteniendo carteles con mensajes como «Justicia para Darius» y «No a la discriminación». La atmósfera estaba cargada de una mezcla de determinación y energía nerviosa cuando más estudiantes se unieron a la protesta, formando una multitud que crecía rápidamente. Sus voces se alzaban en un coro de demandas por el cambio, mientras agitaban sus carteles con consignas claras y potentes.
La unidad y la resolución de los manifestantes eran evidentes para todos los presentes. La demostración atrajo la atención de los medios locales, que llegaron con cámaras y micrófonos para cubrir el evento. Los reporteros entrevistaron a estudiantes y maestros, capturando la intensidad del momento y la respuesta de la comunidad ante la creciente controversia. La cobertura mediática amplificó la situación, llevando el problema a una audiencia más amplia. Los medios informaban sobre las demandas de los estudiantes e incluían entrevistas con aquellos que habían sido afectados por el comportamiento de Thompson. Las historias de los manifestantes fueron destacadas, revelando la magnitud del problema y el fracaso de la administración para abordarlo. A medida que el foco mediático se intensificaba, la administración de la escuela se encontraba bajo una presión creciente. La protesta no solo había atraído la atención de las noticias locales, sino también de redes nacionales que comenzaron a cubrir la historia con mayor profundidad. Esta creciente visibilidad obligó a la administración a enfrentar el problema de manera directa, ya que la presión pública dejaba claro que no podían seguir ignorando las demandas de los estudiantes. Los intentos de la administración de minimizar la situación fueron recibidos con escepticismo, ya que la evidencia de problemas sistémicos continuaba acumulándose. Durante la protesta, Darius pronunció un discurso poderoso que resonó profundamente en la multitud y atrajo una atención aún mayor. De pie ante sus compañeros y miembros de la comunidad, habló sobre el dolor de ser falsamente acusado y sobre el problema más amplio de la discriminación racial en el sistema escolar. Sus palabras eran sinceras y elocuentes, reflejando tanto su lucha personal como la lucha colectiva por la justicia. Estamos aquí hoy no solo por mí, sino por todos los que han enfrentado un trato injusto, declaró Darius con voz firme. Esto se trata de cambiar un sistema que ha permitido que la discriminación persista sin control. No guardaremos silencio por más tiempo. El discurso fue recibido con aplausos y vítores de la multitud, reforzando la unidad y fortaleza del movimiento. Lena y los demás organizadores observaron con orgullo cómo las palabras de Darius inspiraban a quienes lo rodeaban, solidificando el compromiso de todos con la causa. La protesta marcó un momento significativo en su lucha por la justicia, demostrando que sus voces estaban siendo escuchadas y que sus esfuerzos estaban generando un impacto. La presión de las protestas y la cobertura mediática finalmente obligaron a la administración escolar a programar una reunión con Darius, Lena y Ethan. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias de la escuela, un entorno formal que se sentía frío y distante en comparación con el calor y la solidaridad de las protestas. En la sala estaban el director, el subdirector y varios miembros clave del personal. Darius, Lena y Ethan entraron con una mezcla de aprensión y determinación, llevando en sus manos las pruebas que habían preparado. Lena comenzó la presentación, exponiendo el cronograma detallado de las acciones discriminatorias de Thompson y las pruebas que habían reunido. Su presentación fue clara y metódica, señalando las discrepancias en la forma en que la administración había manejado las quejas previas y los patrones de comportamiento exhibidos por Thompson. A medida que Lena hablaba, las reacciones iniciales de la administración fueron de escepticismo. El director mantenía una expresión seria y pétrea, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada palabra, mientras Darius y Ethan observaban expectantes. Darius y Ethan veían cómo sus nervios se desgastaban por la tensa atmósfera, a pesar de la convincente presentación de Lena. El director parecía no estar convencido, ofreciendo respuestas que parecían minimizar la gravedad de las acusaciones. Estas son acusaciones serias, dijo el director, pero tenemos procedimientos para manejar estos asuntos y debemos seguirlos. Sus comentarios parecían diseñados para desviar la atención en lugar de abordar los problemas en cuestión. La respuesta de la administración fue una mezcla de negación y burocracia, con los funcionarios destacando su compromiso con el debido proceso pero sin reconocer la naturaleza sistémica del problema. Sin embargo, Lena no se dejó intimidar. Siguió presionando, señalando las discrepancias en el manejo de quejas anteriores por parte de la administración y la falta de acción contra Thompson. La reunión se fue caldeando a medida que la reticencia de la administración a tomar medidas inmediatas se hacía más evidente. Darius, sintiendo el peso del momento, intervino, compartiendo su experiencia personal y el impacto que las acciones de Thompson habían tenido en su vida y futuro.
Al concluir la reunión, la administración prometió investigar más a fondo las acusaciones, pero su respuesta fue poco comprometida y carente de urgencia. El director del Departamento de Recursos Humanos de la escuela les aseguró que revisarían las pruebas y tomarían las medidas adecuadas, pero no se anunciaron consecuencias inmediatas para Thompson. La falta de acción concreta fue desalentadora, y el trío salió de la reunión con una mezcla de frustración y determinación. A pesar de las promesas de la administración, el resultado de la reunión estaba lejos de lo que esperaban. Sin embargo, sabían que su lucha no había terminado. Lena y Darius decidieron continuar aplicando presión a través de más manifestaciones y cobertura mediática, decididos a hacer que la administración rindiera cuentas. La reunión había sido un paso en la dirección correcta, pero sabían que el verdadero cambio requeriría un esfuerzo sostenido y vigilancia constante. Mientras salían de la sala de conferencias, estaban resueltos a continuar con su lucha, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Las consecuencias de la reunión con la administración no pasaron desapercibidas para el señor Thompson. Tan pronto como se enteró de la investigación en curso y de la creciente presión de la comunidad, se acercó a Darius en un oscuro pasillo de la escuela. El comportamiento de Thompson era una mezcla de ira e intimidación. ¿Crees que has ganado?, dijo Thompson con una voz baja y amenazante. Esto está lejos de terminar. No permitiré que tú ni tu pequeño movimiento arruinen mi carrera. La confrontación fue intensa, con las amenazas de Thompson flotando pesadamente en el aire. Darius, aunque sacudido, se negó a retroceder. Mantuvo la mirada de Thompson con determinación, sabiendo que retroceder ahora podría socavar todo por lo que habían luchado. No te tengo miedo, respondió Darius con voz firme. Lo correcto prevalecerá y no vamos a detenernos hasta que se haga justicia. La confrontación dejó a Darius inquieto, pero también alimentó su determinación. Compartió el encuentro con Lena y Ethan, quienes, aunque preocupados, se mantuvieron firmes en su apoyo. Discutieron las implicaciones de las amenazas de Thompson y la importancia de mantenerse vigilantes. El incidente fue un claro recordatorio de lo que estaba en juego en su lucha por la justicia. Lena tranquilizó a Darius, asegurándole que no estaban solos en esta lucha y subrayando la necesidad de mantenerse enfocados en su objetivo. Hablaron de aumentar su seguridad y asegurarse de tomar todas las precauciones necesarias. A pesar de la intimidación, estaban más decididos que nunca a llevar la investigación hasta el final. La amenaza de Thompson solo solidificó su resolución de luchar con más fuerza por la responsabilidad y el cambio. Lena y Ethan se tomaron la amenaza en serio y comenzaron a tomar medidas para garantizar su seguridad. Informaron a las autoridades locales sobre la intimidación y buscaron asesoramiento sobre cómo protegerse a sí mismos y a sus compañeros. A pesar de estas precauciones, el ambiente en la escuela se volvió cada vez más tenso. Los rumores se extendieron y algunos estudiantes que anteriormente habían apoyado la causa comenzaron a flaquear, influenciados por los intentos de Thompson de desacreditar a Darius y sus seguidores. La creciente división dentro del cuerpo estudiantil era evidente, con algunos apoyando a Thompson y otros manteniéndose al lado de Darius. Lena, Darius y Ethan sabían que tendrían que navegar con cautela por este entorno desafiante. Continuaron con su activismo, organizando reuniones y pequeñas manifestaciones para mantener el impulso. La lucha estaba lejos de terminar, pero su compromiso con la justicia seguía siendo inquebrantable. Entendían que la pelea no solo se trataba de la destitución inmediata de Thompson, sino de abordar los problemas más amplios de discriminación y fallos sistémicos dentro de la escuela, mientras avanzaba la investigación. Darius y Lena buscaron más pruebas para fortalecer su caso. Lograron acceder a grabaciones de audio que habían sido archivadas en los expedientes administrativos de la escuela. Estas grabaciones, que se habían mantenido en secreto, revelaban a Thompson haciendo comentarios abiertamente racistas sobre los estudiantes y discutiendo formas de manipular situaciones para desacreditarlos. Las grabaciones eran una revelación condenatoria, demostrando no solo un patrón de discriminación, sino un esfuerzo activo por socavar a los estudiantes que desafiaban su autoridad. Darius y Lena escucharon las grabaciones con una mezcla de ira y alivio. La evidencia era irrefutable y proporcionaba la prueba clara que necesitaban para presionar por la destitución inmediata de Thompson.
Sabían que este era el avance que habían estado esperando. Con las grabaciones recién descubiertas en mano, Darius, Lena y Ethan se prepararon para otra reunión con la administración de la escuela. Organizaron meticulosamente las pruebas, creando una presentación exhaustiva que destacaba el comportamiento discriminatorio de Thompson y los fallos sistémicos que habían permitido que continuara. La reunión fue programada y, esta vez, estaban decididos a presentar su caso de una manera que no pudiera ser ignorada. La administración, enfrentando una creciente presión tanto del público como de los medios, no tuvo más opción que tomar la evidencia en serio. A medida que Darius y Lena presentaban sus hallazgos, la gravedad de la situación se volvió innegable. La sala estaba tensa mientras la administración escuchaba las grabaciones y revisaba las pruebas. Las actitudes despectivas que habían mostrado anteriormente fueron reemplazadas por una preocupación visible. La reacción de la administración fue de sorpresa y realización. Las grabaciones representaban una clara violación de los estándares éticos de la escuela, y se hizo evidente que el comportamiento de Thompson ya no podía ser ignorado ni justificado. El director, ahora enfrentado a pruebas irrefutables, prometió una investigación inmediata y exhaustiva sobre el asunto. Se tomó la decisión de suspender a Thompson, poniéndolo en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo la investigación. La noticia de la suspensión de Thompson se difundió rápidamente, trayendo un sentimiento de cauteloso optimismo a Darius y a sus seguidores. Fue una victoria significativa, pero sabían que era solo el comienzo. El verdadero desafío sería asegurarse de que la investigación condujera a consecuencias significativas y que se implementaran cambios sistémicos para prevenir futuros incidentes de discriminación. Esta victoria fue un testimonio de su arduo trabajo y determinación, pero también marcó el inicio de una nueva fase en su lucha por la justicia. La reunión final con la administración fue decisiva, un punto de inflexión en su esfuerzo por lograr un cambio duradero. Darius presentó las grabaciones de audio, que habían sido cuidadosamente compiladas en una presentación clara y convincente. La reacción de la administración fue inmediata e intensa. El director, visiblemente conmocionado, anunció que Thompson sería suspendido mientras se llevara a cabo una investigación formal. La decisión fue recibida con emociones encontradas, alivio por parte de quienes habían estado luchando por la justicia y aprensión sobre lo que vendría a continuación. La suspensión fue un paso significativo, pero era crucial que la investigación condujera a cambios reales y duraderos. Darius y sus seguidores sabían que este era un momento crítico y estaban decididos a ver el proceso hasta el final. Durante esta reunión, ocurrió un desarrollo inesperado. Un exalumno que había permanecido en silencio sobre el comportamiento de Thompson se presentó con un testimonio adicional. Este antiguo estudiante reveló sus propias y desgarradoras experiencias con Thompson, añadiendo otra capa de credibilidad a las acusaciones. Su relato incluía instancias detalladas de la manipulación y las prácticas discriminatorias de Thompson, validando aún más la evidencia ya presentada. Este testimonio proporcionó un punto de inflexión crucial en el caso, consolidando la acusación contra Thompson y demostrando un patrón más amplio de mala conducta. La administración, ahora bajo una presión inmensa tanto de la comunidad como de los medios, no tuvo más opción que tomar medidas decisivas. Con la creciente evidencia y el testimonio adicional, la administración de la escuela enfrentó un punto de inflexión. Se tomó la decisión de despedir a Thompson, y la escuela anunció un nuevo programa destinado a abordar la discriminación racial y promover la inclusividad. El programa incluía capacitación obligatoria en sensibilidad para el personal, el establecimiento de un proceso de quejas más transparente y iniciativas para fomentar un ambiente más inclusivo para los estudiantes. La victoria de Darius no fue solo personal, sino sistémica, representando un cambio significativo en la forma en que la escuela abordaba la discriminación. Darius, Lena y Ethan fueron reconocidos por su valentía y defensa, convirtiéndose en símbolos de la lucha contra la injusticia. Sus esfuerzos llevaron a un cambio real dentro de la escuela, estableciendo un precedente para cómo se manejarían tales problemas en el futuro. A medida que la comunidad escolar comenzaba a sanar y avanzar, Darius y sus amigos sintieron un sentido de logro. Su lucha había hecho una diferencia tangible, y aunque el camino había sido difícil, había dado lugar a una nueva era de responsabilidad y conciencia en su escuela.
Recuerda suscribirte para más historias y deja la tuya en comentarios.